Buenos días, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. La Iglesia del Dios Viviente les da la más cordial bienvenida a este tiempo en que hemos dedicado para abrir la palabra del Señor y extraer de ella valiosas enseñanzas. En verdad que es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo. Antes de iniciar, les voy a pedir que me acompañen en una palabra de oración. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en nosotros, aún sin merecerlas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú eres y haces en nosotros, por todo lo que tú eres en nuestra vida. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Maestro. Y a ti hoy nos reunimos alrededor de estos equipos electrónicos en este espacio virtual para alabarte, para glorificarte, para abrir tu palabra, para escuchar tu voz a través de ella. Yo soy solamente un instrumento en las manos del Espíritu Santo para transmitir el mensaje que tú quieres a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en este momento por nuestras autoridades. Desde el señor presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes en las diferentes ciudades del Ecuador. Pedimos y oramos, Señor, que tú seas dirigiendo sus mentes, dirigiendo sus vidas, para que cada uno de ellos pueda ser influenciados por ti. Pero también, y mucho más importante, Señor, que ellos puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que es para salvación de sus almas. Que ellos puedan comprender que son asimismo pecadores igual que cualquier otro ser humano y que necesitan de salvación. Oramos también, Señor, por la situación de nuestro país, que tú seas dando paz, tranquilidad, serenidad, y seas dando la salida a los momentos duros y difíciles que hoy estamos atravesando. Pedimos, Señor, también tu mano poderosa sobre nuestros hermanos enfermos, aquellos, mi Dios, que están dentro de sus hogares o en alguna casa de salud, con alguna dolencia, con algún quebranto en su salud. Te rogamos, Señor, que tú seas poniendo tu mano poderosa en ellos, que seas animándolos, que seas fortaleciéndolos en su espíritu, en su mente, en su cuerpo, Señor, para que ellos puedan ser testigos del poder tuyo, de tu gloria y de tu majestad. Gracias te damos, Señor, también por aquellos que te honran, por aquellos que te alaban, en cada parte del Ecuador, en cada ciudad, por la Iglesia del Dios Viviente y todos nuestros hermanos que hoy se unen a esta transmisión. Te pedimos que tú seas hablándonos, dirigiéndonos a nuestra mente, a nuestro corazón, según nuestra necesidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando algo se dice que es firme, se entiende que es completamente fijo en algo, que no está sujeto a cambios, que no se mueve. Al mencionar que una persona es firme, significa que es de creencias y resoluciones sólidas, que es una persona leal y fiel. Se entiende que esa persona es incapaz de moverse ni desviarse de su forma de pensar. En varios pasajes de las Escrituras se exhorta al creyente en Cristo a estar firmes. Y al decir esto, podemos pensar que la Biblia llama a los hijos de Dios a mantener una firmeza en varios aspectos de su vida cristiana.
En la exposición del sermón de hoy hablaremos sobre el tema Estad firmes y nos haremos 3 preguntas que nos guiarán en la exposición del mismo. Primera pregunta: ¿en qué debemos estar firmes? Sí, si la Biblia nos llama a estar firmes, pues entonces, ¿en qué debemos estar firmes? Bueno, ¿en qué aspectos de nuestra vida cristiana debemos estar firmes? Primero, debemos estar firmes en la fe. Abra conmigo su Biblia en la primera carta a los Corintios, ¿sí? La primera carta a los Corintios en el capítulo 16 y el verso 13. 1 Corintios 16, 13, leemos: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se nos llama a velar, a estar alerta, a no dormirnos. Se nos llama a estar firmes, y aquel que está firmemente velando se comporta con valentía. Estar firme en la fe significa estar arraigados con firmeza. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, lea conmigo el verso 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y de qué manera? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estar firmes en la fe es estar firmes en Cristo. Estar firmes en la fe es estar sobre una roca sólida, sobre una roca fuerte, sobre una roca firme, y esa roca es Cristo. El pasaje nos anima aquí a estar arraigados, es decir, sujetos firmemente en la roca que es Cristo. Entonces, una primera respuesta a la pregunta en qué debemos estar firmes es: debemos estar firmes en la fe. Pero también debemos estar firmes en el Señor. En el libro de Hechos, lea conmigo en el capítulo 11 y el verso 23. Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sí, fieles al Señor. Mire, aquí el pasaje nos habla acerca de Bernabé. Ese que se refiere el pasaje es Bernabé, que fue enviado a la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Y al ver y constatar el amor genuino de los creyentes, los exhorta a que se mantuvieran fieles, es decir, firmes en el Señor en quien habían creído. Si él fue enviado a la iglesia en Tesalónica por la iglesia de Jerusalén, y les digo a los hermanos, viendo el amor de ellos, viendo la fe de ellos, los animó: manténganse firmes, manténganse fieles al Señor en ese Dios en que ustedes han creído. Esta misma idea es la que el apóstol Pablo les dijo a los hermanos en la iglesia de Filipos. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses en el capítulo 4 y leamos el verso 1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire lo que le dice Pablo: estad firmes en el Señor, amados.
Sí. Al ver a creyentes que se mantienen firmes, fieles al Señor, a pesar de las circunstancias adversas que muchas veces se presentan, siempre es motivo de alegría, siempre es motivo de gozo. Y aquí el apóstol se gozaba, se alegraba, daba gracias a Dios por los hermanos de la iglesia en Filipos, los filipenses, de que ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, se mantenían firmes, y les decía: continúen firmes, manténganse firmes en el Señor. También debemos estar firmes en la obra del Señor. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, ¿sí? La primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el verso 58. Primera carta a los Corintios 15, 58, leemos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, en la obra del Señor se necesita firmeza y constancia. El creyente en Cristo no debe desanimarse cuando las cosas no suceden como las espera, y más en la obra de Dios. Es ahí cuando más debemos estar firmes. Mire, a esto de estar firmes en la obra de Dios le podríamos añadir también responsabilidad. Sí, responsabilidad. El que es firme en la obra de Dios la realiza sin vacilar. El que está firme en la obra del Señor la realiza sin claudicar. Sí, manténganse firmes, creciendo en la obra del Señor. Debemos estar firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en la obra del Señor, pero también debemos estar firmes en la sana doctrina. Vaya conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 15. Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso número 15, para que leamos juntos la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, les decía Pablo, estad, ¿de qué manera? Firmes. ¿Y qué hagan? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sí, estad firmes y retened la doctrina. Debemos estar firmes y retener. La idea es que no debemos dejar que se nos vaya, que se nos escape. ¿Qué cosa? Las enseñanzas, la sana doctrina que hemos recibido. No debemos dejar que nuestra memoria las olvide, que nuestro corazón las olvide. Mire, otra versión de las Escrituras traduce este pasaje de la siguiente manera: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien arraigados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Sí, la idea del apóstol es que ellos se mantuvieran firmes, a pesar, insisto, de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Estar firmes en la doctrina es guardar las enseñanzas recibidas en las Escrituras. En la segunda carta a Timoteo, lea conmigo la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, leamos versos 13 y 14. Pablo le decía a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros. Sí, el creyente en Cristo debe ser retenedor de las enseñanzas de Dios. No debe desviarlas, no debe olvidarlas y sobre todo no debe escuchar a alguien que enseña algo contrario a las Escrituras. Sí, aquí esto es importante señalarlo y enfatizarlo, ¿no? El mantenerse firme en la sana doctrina es mantenerse apegado a la Biblia, apegado a lo que en ella encontramos, apegado a lo que en ella leemos, de lo que ella aprendemos. Y si alguien viene a enseñarnos alguna enseñanza extraña que no tiene fundamento bíblico, entonces nuestro deber es no escucharlo y mantenernos firmes en la sana doctrina que encontramos aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Debemos también estar firmes en la libertad cristiana. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 1, leamos lo siguiente. Gálatas 5:1. Pablo, nuevamente hablándole de los hermanos de la iglesia, le decía: estad pues, ¿de qué manera? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, si Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, debemos permanecer firmes en la libertad recibida. ¿De qué manera? Diciéndole no al pecado en todas sus formas. Pecados de mentira, pecados de fornicación, pecados de hecho, pecados de pensamiento, de palabra, de acción, cualquier tipo de pecados que se nos presente, digámosle con firmeza no, y mantengámonos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado, en esa libertad que Cristo nos otorga por su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Debemos también estar firmes en el combate contra la tentación. En la carta a los Efesios, lea conmigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Efesios, el capítulo 6, leamos de los versos 14 al 16. Efesios 6, 14 al 16. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El gran pasaje sobre la armadura de Dios de Efesios 6 nos llama a vestirnos con toda esa armadura y estar firmes contra las tentaciones que nos acechan y que buscan desviarnos de los mandamientos de Dios. Y estas tentaciones son puestas por nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. Sí, estad firmes. ¿De qué manera? Con la verdad, firmes con la justicia, firmes con el evangelio, con las escrituras, firmes en la fe, para que podamos resistir y combatir todo tipo de tentación que se quiere acercar a nuestra vida. Pero también debemos estar firmes en la aflicción. Vaya conmigo a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, para que leamos los versos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 3 leamos. Leamos desde el verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y el verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano,
servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortar respecto a vuestra fe. Mire lo que dice el verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La preocupación del apóstol Pablo por los hermanos en Tesalónica hizo que envíe a Timoteo a ellos para que los aliente y permanezcan firmes en medio de las tribulaciones que atravesaban. Las aflicciones o tribulaciones que el creyente en Cristo atraviesa fueron pronunciadas por el propio Señor Jesús en Juan 16:33. Mire, Juan 16:33, leemos palabras de nuestro Maestro Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podríamos también cambiar esta palabra confiad por, pero manténganse firmes, porque yo he vencido al mundo. Sí, el creyente en Cristo pasa por su vida a través de múltiples y diversas aflicciones, y que si le prestamos atención a esas aflicciones, nuestra fe va a flaquear y no vamos a estar firmes. El creyente pasa por aflicciones de desánimos, por aflicciones de enfermedades, por aflicciones de problemas en el trabajo, problemas en el hogar, aflicciones de tipo económico, aflicciones de tipo emocional y también aflicciones de tipo espiritual. Pero todas estas aflicciones no deben menguar, no deben hacernos flaquear. ¿Por qué? Porque en medio de estas aflicciones, Dios siempre está con nosotros. En el libro del profeta Isaías, mire lo que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41 y el verso 10. Isaías 41 y el verso 10. No temas, dice Dios, palabras del propio Dios, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, no temas, no desmayes, que tu fe no mengüe, que tu fe no decaiga. En esas aflicciones que tú estás atravesando, yo estoy contigo, dice Dios. Solamente usted y Dios sabe por qué tipo de aflicciones usted esté atravesando. Tal vez usted está atravesando por alguna aflicción que lo desanima. Tal vez usted está atravesando por alguna aflicción de enfermedades que lo mantiene postrado en una cama. Tal vez usted está atravesando por aflicciones de problemas en el trabajo. Tal vez enfrenta problemas en su hogar. Tal vez enfrenta problemas económicos, problemas emocionales, problemas espirituales. Pero tenga la seguridad, como leemos aquí en Isaías, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta es una promesa de Dios que debe fortalecernos en medio de las aflicciones que el mundo nos presenta y debe hacernos permanecer firmes sin desmayar. Pero también debemos estar firmes hasta el fin. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, carta a los Hebreos, en el capítulo 3, leamos el verso 14. Hebreos 3, 14, leemos
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Retengamos nuestra profesión hasta el fin. La confianza en Dios, aquella que depositamos en Él cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos mantenerla. Debemos mantenerla firme hasta el fin, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Entonces, respondiendo a la primera pregunta del sermón de hoy, que es ¿en qué debemos estar firmes? Respondemos. Debemos estar firmes en la fe. Debemos estar firmes en el Señor. Debemos estar firmes en la obra del Señor. Debemos estar firmes en la sana doctrina. Debemos estar firmes en la libertad cristiana. Debemos estar firmes en el combate contra la tentación. Debemos estar firmes en la aflicción. También debemos permanecer firmes hasta el fin, hasta que Cristo venga. Una segunda pregunta que podemos hacernos en el sermón de hoy es esta: ¿y por qué debemos estar firmes? Sí, hemos visto ya en qué debemos estar firmes, pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué debemos estar firmes? Primero, debemos estar firmes porque hemos sido escogidos desde el principio. En la segunda carta a los Tesalonicenses, ¿sí? Lea conmigo la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versos 13 al 15. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 15. Pero nosotros, decía el apóstol, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios, mire, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sí, somos escogidos de Dios desde el principio para salvación. Y este es un motivo muy válido que debe impulsarnos a mantenernos firmes. Si usted ha sido escogido para salvación, porque así Dios lo ha determinado. Yo he sido escogido para salvación porque así lo ha determinado. Y por esa razón debemos estar firmes. Pero también debemos estar firmes porque tenemos un adversario, el diablo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, leamos el verso 8. Primera de Pedro 5:8, leemos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, mire, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted y yo tenemos un adversario, un contrario, alguien que busca destruirnos, y este es el diablo. Tenemos un enemigo. Tenemos un adversario que busca siempre destruirnos. Y las artimañas y estrategias que utiliza este enemigo nuestro son variadas y muy sutiles en algunos casos. Por eso debemos permanecer firmes en Dios para poder vencer a nuestro enemigo, a nuestro adversario, al diablo. Y este enemigo lanza múltiples ataques. Por eso
debemos estar firmes para resistir ataques de huestes espirituales. Vaya conmigo a la carta a los Efesios, ¿sí? Y leamos juntos en el capítulo 6, carta a los Efesios, en el capítulo 6, leamos el verso número 12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, nuestro adversario no vendrá de pronto en forma física, no vendrá de pronto en forma de una persona, pero sí vendrá en forma de una tentación. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra el ser humano, es contra Satanás, que envía sus huestes, envía sus potestades contra nosotros para destruirnos. Y porque tenemos un adversario, debemos permanecer firmes. Debemos permanecer firmes. El creyente en Cristo tiene un enemigo que constantemente, constantemente lanza ataques en su contra. Sí, contra usted, contra mí. Constantemente, todos los días, nuestro adversario lanza ataques y busca hacernos daño. Pues entonces, porque tenemos un enemigo, debemos permanecer firmes. Debemos también estar firmes para poder enseñar a otros la palabra de Dios. Veamos en la carta a Tito, en el capítulo 1 y el verso número 9. Tito 1:9, leemos así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire, este pasaje está entre las características que debe tener un anciano o pastor de una iglesia local. Y entre esas características es que sea retenedor de la doctrina aprendida para que pueda enseñarla a otros. Pero esa misma característica debe ser para cada creyente en Cristo. Sí, para cada creyente en Cristo. El comunicar a otros las buenas nuevas de salvación no es una labor exclusiva de los pastores o de los líderes, no. Es un trabajo de todo creyente en Cristo. Sí. Muchos piensan que esta labor de enseñar la palabra de Dios es una tarea exclusiva de los pastores, de los líderes. Tal vez entre ellos es una actividad consagrada, sí. Han sido separados, llamados por Dios para realizar esa actividad en forma muy particular y muy específica. Pero todo creyente en Cristo está en la capacidad de explicarle a otros la palabra del Señor. Y como decía en una oportunidad, no es necesario de pronto pasar por un gran seminario para hacer esto. No, usted puede tranquilamente contarle a su vecino, contarle a su familiar lo que Dios ha hecho en su vida. De pronto usted que a lo mejor lleva notas de los diferentes sermones y al repasarlos o en sus devocionales recibe una palabra del Señor, compartirla con aquel que tiene necesidad. Y estoy seguro que el Espíritu Santo le hará recordar el pasaje exacto, justo, preciso que aquella persona necesita en su necesidad. El creyente en Cristo debe permanecer firme para poder enseñar a otros la palabra de Dios.
Pero también debemos permanecer firmes porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volvamos a la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, sí, primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y leamos el verso 58, nuevamente, ¿no? Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿De qué manera? Creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. La obra que usted hace para el Señor, la obra que yo hago para Dios, Él la toma en cuenta. Él se complace, Él nos bendice. Así sea la obra más humilde a ojos humanos, Dios no la ve humilde, Dios no la ve pequeña. Es simplemente un servicio que un hijo de Dios hace a su Señor. Y cualquier obra, cualquier actividad, cualquier trabajo que usted haga para el Señor dentro de su iglesia o tal vez fuera de ella, Dios lo bendice, Dios se complace y Dios no lo deja pasar en vano. Por eso, como nuestro trabajo en el Señor no es en vano, Él se complace, Él se alegra, Él lo toma en cuenta, debemos permanecer firmes. Sí, debemos permanecer firmes. Pero también una respuesta más que podemos dar a la pregunta de por qué debemos estar firmes es esta. Debemos estar firmes para no inquietarnos por las tribulaciones. En la primera carta a los tesalonicenses, lea conmigo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 2 y 3. Enviamos a Timoteo, decía Pablo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mire, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuimos puestos. El estar firmes cuando nos encontremos en dificultades, el estar firmes cuando nos encontremos en problemas, el estar firmes cuando nos encontremos en adversidades, nos ayudará a que la ansiedad no nos domine, a que la ansiedad no nos controle. Sí, hay quienes se enfocan mucho en los problemas. Sí, todos creyentes en Cristo tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero si ponemos nuestra mirada en el problema, si ponemos nuestra mirada en la aflicción, nos hundiremos. Como recuerda usted que le pasó al apóstol Pedro, estando él caminando en las aguas, miró a la tormenta, a los fuertes vientos, desvió su mirada en Cristo y comenzó a hundirse. La ansiedad lo dominó, el miedo lo dominó. El permanecer firmes en las tribulaciones nos ayudará a mantenernos tranquilos en las duras pruebas que nos toque enfrentar. Respondiendo a la segunda pregunta de por qué debemos estar firmes, entonces las respuestas son estas. Debemos estar firmes porque hemos sido escogidos desde el principio. Debemos estar firmes porque tenemos un adversario, el diablo. Debemos estar firmes para poder resistir los ataques de Satanás y sus huestes espirituales. Debemos estar firmes para poder enseñar a otros la palabra de Dios, para poder guiarlos a Cristo. Debemos estar firmes porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos también estar firmes
para no inquietarnos por las tribulaciones, los problemas que siempre llegarán a nuestra vida. Y una tercera pregunta que nos podemos hacer en la exposición de este tema de estar firme es: ¿qué podemos hacer para estar firmes? Sí, ya hemos contestado de en qué debemos estar firmes. Ya hemos contestado la pregunta de por qué debemos estar firmes. Ahora hagámonos esta pregunta: ¿qué podemos hacer para estar firmes en Dios, firmes en Cristo? Primero, para estar firmes debemos leer y meditar en las Escrituras. Vaya conmigo al Evangelio según Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el verso 39. Juan 5, 39, leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo le decía a sus discípulos y a todos los discípulos de todos los tiempos: escudriñen, lean las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, decía Cristo, y en ella podéis encontrar vida eterna. Sí, esta orden dada a todo creyente de escudriñar las Escrituras es algo que está muy vigente. Y la idea de escudriñar es de leer con atención, es de examinar con cuidado. Mire, son muchos, sí, muchos que lastimosamente leen su Biblia tal vez de una manera superficial, sí, de una manera muy rápida, como para, dicen ellos, para no mentir. Cuando alguien me pregunta: ¿leíste tu Biblia? Sí, sí la leí. Pero la escudriñó, la meditó, la examinó con cuidado. Sí, escudriñar es leer con atención, es examinar cada detalle de las Escrituras. El leer en forma diaria la palabra de Dios hará que ella abunde en nosotros, y al abundar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos ayudará a estar firmes en Dios. La carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 16. Colosenses 3:16, leemos así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. Y la única manera de que la palabra de Cristo abunde en nosotros es leerla, es meditarla, es de examinarla, es de escudriñarla. Y no solo que debemos leer la Biblia todos los días, debemos meditar en ella. En el Salmo 1, versos 1 y 2, leemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley. ¿Cuál ley? Las Escrituras. Medita de día y de noche. Salmos 1, versos 1 y 2. Sí, leer las Escrituras, meditarla, escudriñarla, leerla todos los días, y que abunde en nosotros, hará y nos ayudará a que podamos estar firmes en la fe. Algo más que podemos hacer para estar firmes es alabar y cantar a Dios. Mire, aquí mismo en la carta a los Colosenses, el capítulo 3,
¿sí? Colosenses 3:16, leemos que la palabra de Cristo debe abundar para que podamos cantar. Mire, cantar con gracia. ¿Qué debemos cantar con gracia? En nuestro corazón. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, las alabanzas y cánticos a Dios basados en las Escrituras deben servir para exaltar a Dios. Sí, primero, para exaltar a Dios, lo que Él es, lo que hace en nuestra vida, y también debe animarnos a continuar en la carrera cristiana. Sí, en la carrera cristiana. Son tantos cánticos que están basados en las Escrituras. En los libros de los Salmos, en el libro de Apocalipsis, en el libro de los profetas. Sí, son muchos cánticos que están basados en las Escrituras. Y este hecho de leer la palabra de Dios, de aprenderla, de meditarla, hará en nosotros, por así decirlo, un efecto secundario. ¿Y cuál sería ese efecto secundario? De que nuestra boca elevará cánticos de alabanza y nuestro corazón se mantendrá firme en Dios. Sí, firme en Dios. ¿Qué podemos hacer para estar firmes? Leer la palabra de Dios, meditar en ella, alabar y cantar a Dios. Pero también para poder estar firmes debemos orar en todo tiempo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, carta a los Efesios, el capítulo 6, leamos el verso 18. Pablo le decía a los Efesios, orando en todo tiempo, mire, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración a nuestro Padre Celestial no debe ser solo cuando tenemos problemas. No debe ser solo cuando nos sentimos angustiados. Dice el texto, debe ser en todo tiempo, orando en todo tiempo. En otra porción de las Escrituras dice, orad sin cesar, sin desmayar, es la idea. Mire, esa conexión que podemos mantener con Dios a través de la oración, no solo nos mantendrá firmes, sino que nos dará paz. Sí, nos dará paz. En la carta a los Filipenses, el capítulo 4, leamos los versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar cuando usted ora al Señor, le presenta a Él para no estar nerviosos, para no estar ansiosos, para no estar afanosos? Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El cristiano firme en Dios es agradecido con Dios por lo que tiene y también por lo que no tiene. Sí. Hay muchos que agradecen a Dios. Sí, agradezco a Dios por las cosas que tengo, pero no le agradezco por lo que no tengo. Sí, agradézcale también por aquello que no tiene. Porque Dios en su voluntad sabe por qué no se las ha dado todavía. El cristiano firme en Cristo reconoce el sacrificio hecho por Él en la cruz y da gracias.
El cristiano firme en los caminos del Señor sabe que su voluntad es buena y perfecta. Es buena y perfecta. Pero algo más que el cristiano puede hacer para estar firme es confiar plenamente en Dios. Salmos. Vayamos al libro de Salmos 56. Salmo 56 y leamos el verso 3. Vamos a leer 3 salmos aquí en este punto. Salmo 56 y el verso 3. En el día que temo, ¿qué hago? Yo en ti confío. Sí. Cuando yo temo, confío en Dios. Salmo 27 y el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Y en el Salmo 18, el verso 2, Salmo 18 y el verso 2, leemos: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire, estos pasajes bíblicos y otros más son expresiones de alguien que confía en Dios con todo el corazón. Cuando yo temo, confío, ¿sí? Aunque vengan problemas, aunque vengan ejércitos, yo confío. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi salvación, Él es mi alto refugio. Sí. Estas son expresiones de alguien que confía plenamente en Dios de todo corazón. Y aquel que confía en Dios de todo corazón es un creyente firme en Cristo, firme en Dios, firme en su palabra. Hay un himno, mis hermanos, permítame leerles un himno del himnario de la vida cristiana, de himnos de la vida cristiana. Un himno que tiene mucha relación con el sermón del día de hoy. Es el himno que tiene como título Firmes y adelante. Firmes y adelante. Se los leo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Y el coro de este himno dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Jesús nos ve. Sí, mis hermanos, somos llamados a mantenernos firmes en Cristo, firmes
en Dios sin temores, aun cuando las circunstancias se muestren adversas, debemos estar firmes. Y para eso, su palabra debe abundar en nosotros. El contacto con nuestro Padre Celestial debe ser permanente, así como nuestra confianza en Él. Y como dice el título de este himno, les digo a todos ustedes, firmes y adelante. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Tú que eres bueno para con nosotros. Tú nos has provisto de la conexión, mi amado Padre Celestial, necesaria. Y has provisto la conexión a cada uno de mis hermanos en sus respectivos hogares y amigos que nos han escuchado a la exposición de tu bendita palabra. Esta palabra que hoy nos ha animado a que debemos permanecer firmes. Firmes en cualquier circunstancia, por más dura y adversa que se pueda presentar. Firmes, Señor, en la fe, firmes en Cristo, firmes en la doctrina, firmes en nuestra confianza, firmes en nuestra vida cristiana. Y también hemos visto, Señor, que para que podamos permanecer firmes, debemos nosotros leer tu palabra diariamente, leer las Escrituras, meditarla, escudriñarla, aprenderla, para que de nuestros labios broten cánticos de alabanza y exaltación a tu nombre, para que de nuestros labios puedan salir palabras de gracias, acciones de gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Señor, si en esta semana, en estos días, nuestra fe ha flaqueado. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si nuestra fe ha menguado. Si hemos caído en alguna tentación, perdónanos. Si hemos flaqueado en nuestro andar cristiano, ayúdanos, Espíritu Santo, a retomar el camino y a permanecer firmes y que sigamos adelante hasta cuando tú vengas por tu iglesia. Nuevamente te damos la gloria y la honra por todo lo alto. A ti, que eres el único merecedor de toda alabanza, de toda exaltación, de toda glorificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.